tardes. Buenas tardes, México. Buenas tardes, Miami. Esperemos que todos estén bien. El día de hoy fue un día muy asoleado. Pero bueno, mandamos un saludo a todos los de Quintana Roo, que al parecer han sido días muy lluviosos y esperemos que todos por aquellos lados se encuentren bien. Vamos a esperar un poquito, vamos a dar unos minutos para que se empiecen a unir a esta plática tan interesante, ya que el día de hoy tenemos a una gran invitada. Ella tiene una experiencia dentro del cine que la ha ido impulsando a cada día más tener esa oportunidad de poder hablar sobre lo importante de nuestro cine mexicano. Entonces, en unos momentos vamos a esperar que se sigan uniendo a nuestro Facebook para que de alguna manera no se pierdan esta interesante transmisión. De alguna los que en estos momentos no nos están viendo ya saben que de todos modos hacemos la retransmisión y nos pueden ver y compartir más adelante. Antes de empezar el tema, porque el día de hoy vamos a hablar del cine mexicano, bueno, lamentamos la pérdida de una persona muy importante para el cine, como lo fue Héctor Suárez. Y bueno, pues esperemos que descanse en paz y esté en su santa gloria. Y enviamos un gran abrazo a todos sus familiares para la fortaleza que merecen en estos momentos. Y bueno, pues entonces les voy a presentar a nuestra invitada. Ella es Teresa Viñas. Tere Viñas es productora independiente. Ella es asistente de la Coordinación de Producción Fílmica en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficos de la UNAM. Es miembro activa de Cine Bajo el Cielo AC. Participa activamente en la exhibición de los ciclos de cine mexicano en la casa del Emilio el Indio Fernández en Ciudad de México. Y bueno, es una amiga entrañable, a quien quiero mucho y a quien reconozco todo el trabajo que ella siempre ha tenido y esa dedicación hacia esto que para ella es su pasión. Entonces, gracias Tere por estar con nosotros, gracias por estos momentos. Ya habíamos mencionado que nosotros en Fundación Marzoni queríamos empezar a hacer actividades porque sabemos que esto que sigue pasando de la pandemia es momentos muy difíciles, pero que estamos buscando la manera de tener esa oportunidad de continuar en casa buscando actividades que nos ayuden a tener un poquito de ese espacio que en estos momentos nos sobra, de ese tiempo que sentimos que no tenemos en qué ocuparlos. Y yo creo que es un momento muy importante de hablar de temas que nos pueden empezar a interesar como mexicanos que somos para rescatar las raíces de lo que tenemos y valorar todas esas personas tan importantes que han sido o que han compartido el cine en nuestra historia. Entonces, te cedo los micrófonos. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Y bueno, los micrófonos son tuyos. Gracias, buenas tardes. Un saludo a todos. Qué gusto poder estar aquí y compartir. Creo que parte de lo que hoy nos tiene tranquilos en casa es un poco el tener actividades o desarrollar actividades que nos puedan mantener tranquilos, en paz, contentos, para que así nuestros niveles emocionales estén en un buen, podamos, digamos, llevar con más tranquilidad, pero a la vez con alegría todo lo que estamos. Para mí siempre ha sido el cine desde que era niña y bueno, además de ser mi pasión, creo que siempre ha servido como una ventana para no solo disfrutar, sino también aprender y compartir muchas cosas valores sobre todo, que nos han servido durante años y desde por herencia, ¿no? De familia en familia, el poder
compartir la historia, la alegría, el arte a través de muchísimas películas. Creo que el cine mexicano, por muchos motivos, ha sido una fuente de buenos y bellos sentimientos compartidos para la gente. Así es. El día de hoy yo quiero dedicar este programa a Eduardo Martínez, que se encuentra en Querétaro, y que gracias a él nos inspiramos en algunas de las notas que vas a tratar. Entonces le mando un saludo a él, a toda su familia. Y bueno, vamos a ir también mandando saludos a todos los que se integren con nosotros y vamos a estar desarrollando estos temas cada 8 días para tener algo que compartir, que no nada más sea noticias difíciles en cuanto a la cuestión de la medicina. Hay que entender que los momentos que estamos viviendo del COVID todavía nos van a tener por un buen tiempo. A pesar de todo lo que las noticias nos están diciendo, que hay que reactivarnos, yo les digo, yo creo que lo más sano es mantenerse en casa en lo mayor posible y si hay que salir a trabajar hay que tener todas las medidas de seguridad necesarias para evitar que siga este riesgo del contagio. Entonces, mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando y gracias por estar presentes. Bueno, Tere, pues adelante. Perdón, te decía gracias, un saludo a todos que nos están viendo ahora. Estoy muy contenta y emocionada, sobre todo porque charlando elegimos hacer esta selección de películas para compartir con ustedes. Quisimos iniciar con el cine de época de oro, que bueno, siempre es como muy importante tener en cuenta que durante muchos años ha alimentado a la familia mexicana y gran parte de lo que fue la época de oro nutrió históricamente también a nuestro país. Entonces es muy bello poder encontrar estas piezas cinematográficas que de pronto volverlas a ver, pues es como recordar no solo la infancia, sino situarnos en algún contexto más interesante respecto a lo que es el cine. La primera película que vamos a comentar es de uno de mis directores favoritos, Emilio Fernández. Y esta película justo no es de un año que sea de la época de oro, la quise traer como una de las películas más interesantes, es del año 1958. La película se llama Una cita de amor. Los protagonistas son Silvia Pinal, Jaime Fernández y Carlos López Moctezuma. Para mí es importante hablar de esta película porque creo que si hay algo que nos hace sentir bien es recordar un poco todas nuestras historias amorosas, ¿no? Y cómo se da el amor. Desafortunadamente no siempre es, terminan en finales felices algunas historias, pero esta en especial me gusta compartirla porque casi nadie la conoce. Entonces, es muy interesante ver a Silvia Pinal en un papel protagónico en donde incluso ni siquiera es rubia, ¿no? Es una chica, cabello negro, unas trenzas preciosas, una chica enamorada. Ella, pues es muy interesante que pese al contexto donde vivía, pues el papá siendo muy obsesivo en el cuidado de la chica, pues quiere lo mejor para ella y no le gusta el pretendiente que tiene, que es el guapísimo Jaime Fernández, hermano de Don Emilio. Y pues bueno, me interesaba compartirla porque justo sé que de Emilio Fernández la gente conoce muchas películas muy interesantes que son muy famosas, como Enamorada, que han sido más vistas en todo el mundo, y esta en especial, pues ahí agregamos el link de la película por si quieren verla. No están en las mejores condiciones, es el que mejor encontré, pero vale muchísimo la pena.
espero que les guste, la vean y la compartan. Una historia muy bella de amor y sobre todo algo que hay que resaltar mucho aquí es la fotografía de Gabriel Figueroa, mejor fotógrafo en la historia del cine mexicano, me atrevo a decirlo así, el maestro de maestros para nosotros, hacía un retrato bellísimo de lo que era el México de aquel entonces, el México en las rancherías. La foto es espléndida, de verdad hay que notarlo, y pues cada momento es muy disfrutable. Espero que les guste mucho, mucho. Pasamos a la siguiente película. Antes de continuar, a mí me gustaría que nos hablaras un poquito qué hay del trasfondo de cada película, porque una cosa es lo que nosotros vemos en las pantallas, pero a mí me gustaría como emocionar a la gente en ese sentido. ¿Qué representa una filmación? ¿Qué tanto conlleva? ¿Qué tantas personas están involucradas para que nosotros tengamos 1 hora y media, 2 o 3 horas de entretenimiento? ¿Qué nos puedes platicar al respecto de esto? Bueno, es un mundo totalmente mágico en el que trabajan muchísimas personas, todas coordinadas por un director. Eh, todo, todo lo que vemos en una pantalla durante 1 hora y media, 2 horas, incluso 15 minutos, 1 minuto, porque ahora hay cine minuto, nanometraje, cortometraje, mediometraje. Todo es el conjunto del trabajo de un director y pues sus cabezas de área, que son, por ejemplo, los más importantes, es el director, el productor, por supuesto, dirección de arte, sonido y obvio el editor. Dentro de esas cabezas de área hay supuestos en el que la gente pues va apoyando de muchísimas maneras a la dirección, de tal forma que se narre visualmente una historia. Entonces es muy bonito poder compartir el trabajo y la calidad de directores que en esa época marcaron una influencia enorme, no solo en el cine en México, sino mundialmente, como lo es y lo fue Gabriel Figueroa, ¿no? Como fotógrafo, porque Gabriel trabajó con grandes directores, o sea, Emilio Fernández, Roberto Gabaldón, Ismael Rodríguez, trabajó con los mejores directores del momento. Y creo que es importante destacar su trabajo como fotógrafo porque realmente pues innovó de alguna manera el cine mexicano. La mayoría de la gente conoce, por ejemplo, la película Macario, que pues fue reconocida en todo el mundo justo por la fotografía. El cine, el trabajo en el cine es prácticamente la unión de todas las artes, porque en el cine vemos pues lo que es la fotografía fija, ¿no? Hay música, está la dirección de actores, el teatro, pues, la pintura. Hay muchos directores que basan sus trabajos en pintura, sobre todo directores de fotografía actualmente, trabajan más con pinturas y bueno, el trabajo se lleva a cabo a través de esa búsqueda, de esa investigación. Igual el sonido, ¿no? No solo es la música en el cine, sino el diseño sonoro. México fue y ha sido pues un semillero de grandes sonidistas en el mundo y de diseñadores sonoros, incluso de esto que nosotros llamamos los sonidos incidentales, ¿no? Ha habido pues grandes maestros que han trabajado el sonido y el diseño sonoro en México de una manera brillante. Y también los directores de arte, ¿no? Conocemos algunos, no sé, acá, por ejemplo, al que conocen mucho es Eugenio Caballero, que es quien ha trabajado con el Toro en las películas, ha trabajado con Alfonso Cuarón. Entonces sí tenemos como gente muy interesante que trabaja en la industria de una manera impecable y que es importante pues, hacerles cierta mención porque cada día nos dan clases maravillosas de lo que se puede hacer trabajando en conjunto en el cine. Es súper bonito y bueno, en el caso, por ejemplo, de Una cita de amor, Emilio Fernández echó la casa por la ventana, es una película
que no fue barata en su tiempo, porque pues es toda una filmación que se hace en una hacienda y tienen muchísimos extras. Antes no podíamos usar, no se usaba el green screen, por ejemplo, todos los hombres que ves ahí corriendo de un lado a otro, montados en sus caballos, pues eran reales. Y hay momentos en la película que están filmados espléndidamente pero también lo sufres, o sea, si ves caballos desbocándose por una barranca, una multitud de hombres corriendo de un lado a otro con los caballos, y toda una persecución maravillosa, y el trabajo era destacado, ¿no? Y las actuaciones también, ¿no? Jaime Fernández. Perdón por la interrupción. Yo creo que uno de las principales objetivos que nosotros teníamos de volver a retomar nuestro cine mexicano es de reconocer, ¿no? De que a pesar de a lo mejor escasos recursos que tenían como ahora se tienen en la actualidad, tanta tecnología, tanta cosa, el cine mexicano ha sido reconocido internacionalmente, ¿no? A la fecha todavía el cine mexicano se sigue reconociendo internacionalmente. Hay muchos directores que ganan premios importantes en la industria del cine, en los diferentes tipos de festivales que son muy, muy importantes en el mundo, porque pues, aquí la gente de quien más habla es de los Oscar, los premios Oscar, pero en realidad pues es un festival de cine local que premia únicamente películas hechas en el país y que de pronto también tiene unos apartados para películas internacionales. Pero hay otros cines mucho más importantes como San Sebastián, Berlín, eh, Venecia, Toronto, que son festivales muy importantes y que muchos mexicanos han puesto el nombre de nuestro país en alto, ganando estos festivales en muchas categorías. Sí, es como importante también destacar la participación de los mexicanos, los cineastas mexicanos en todo el mundo. Y bueno, ¿qué te decía? Justo la película que hablábamos de La cita de amor, eh, fue al Festival de Cine de Berlín en su época, ¿no? Y participó dentro del marco del festival. Esto también es importante notarlo porque Emilio Fernández sí era alguien que trabajaba muchísimo, meses, se sentaba a trabajar con los escritores, con el fotógrafo, para llegar a estos guiones maravillosos. José Revueltas participaba muchas veces en los guiones de Emilio. Y sí, es muy emocionante pensar yo muchas veces estando justo cuando estamos en casa de don Emilio, ahí en Coyoacán, siempre cuando recorro el espacio y a veces me quedo un ratito en el comedor o en la sala, me siento a pensar, ¿qué estaría pasando aquí? O sea, ¿qué pasaría en una fiesta, en una tertulia donde Emilio invitaba pues a José Revueltas y estaba tocando el piano Agustín Lara y vino de visita a Marilyn Monroe y de repente pues pasas por esos pasillos y te encantaría escuchar, ¿no? El eco y las voces de toda esta gente maravillosa que hizo un cine que todavía nos emociona hoy, ¿no? Entonces sí, es como, no sé, es entrañable y es apasionante pensar en todo el trabajo que se ha hecho durante años y que estas películas las podemos citar ahora y verlas con nuestra familia y sentarnos con nuestros hijos a verlas. Y te emociona ver que ellos mismos se emocionan aún a pesar de que hay 3 o 4 generaciones después de que fueron filmadas y que hay películas que siguen dentro del contexto histórico en el que, por ejemplo, hay caciques todavía, ¿no? En pueblos. Hay estas historias bellísimas de amor en las que todavía los papás les prohíben a las hijas enamorarse de ciertos personajes del pueblo y que ellos pues buscan lo mejor para ellas y buscan que se enamoren de él, digamos, gente que tiene una mejor posición en el pueblo, los padres siguen pensando en algunos casos. Así es. En estas películas dices, pues no ha cambiado mucho, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ahí también es... Las historias se repiten en el transcurso. Las historias se repiten, claro, sí. Y nada, pues justo queríamos hablar de esta película maravillosa
de otro de los directores que fue pilar, ese sí, fue un pilar del cine de la época de oro, Juan Bustillo Oro. Él en realidad empezó filmando Cine Silente, su primera película fue Cine Silente en 1934. La película que hace ya en cine sonoro es Los dos monjes, que pues para nosotros es muy importante mencionarla porque es una película que marcó el cine de suspenso en México y es bellísima, ¿no? O sea, si alguien logra encontrar ese link y verla, pues es una película fascinante y dices, ¿cómo es posible? Hablan de, hay un movimiento de cámara bellísimo, ¿no? Y la gente se preguntaba, ¿cómo hicieron eso? Ah, bueno, pues construyeron con madera todo un riel para montar la cámara ahí y hacer un primer movimiento de cámara que en aquel entonces pues no existía. Entonces es fascinante saber que aquí los mexicanos hacían cosas rarísimas para poner la cámara en donde menos se imaginara la gente. Y eso es el genio mexicano siempre se destaca, ¿no? Ese es totalmente, es una belleza. O sea, Los dos monjes es una película que históricamente tendríamos que ver y conocer y sentirnos muy orgullosos porque de verdad ese movimiento de cámara es impecable, ¿no? La gente siempre se pregunta cómo fue. Como esa historia hay muchísimas. Y bueno, hablando de Juan Bustillo Oro, tenemos esta película de la que queríamos hacer como mucho hincapié porque fue la petición y pues yo con mucho gusto, de hecho me encanta, la vi hace muchísimos años y pues no la tenía tan fresca y volver a verla fue fascinante. La película se llama Cuando los hijos se van. Fue filmada justo en 1941, es creo, si no me equivoco, el mismo año en que Juan Bustillo filma su película más importante o la que lo catapultó a ser un gran cineasta, que es Ahí está el detalle, con Cantinflas, primera película también. Pero como protagónico. Cuando los hijos se van es una historia es un drama bastante emocionante en el que es una historia familiar en un pueblito en donde pues el papá, la mamá son gente que vive al día, pero dentro de la impecabilidad de la familia y de lo que significaba entonces el ser una buena familia, personas de bien, el hombre dedicado al trabajo para proveer la casa, la mujer dedicada a la casa para que el hogar funcionara y ver y dar continuidad a la educación de los hijos de una manera impecable, que los hijos fueran personas sanas, digamos, no solamente físicamente, sino emocionalmente, ¿no? Hijos sanos, bien educados. Y, bueno, familia educada la familia en la mexicana. moralidad, ¿no? De aquellos tiempos. La típica familia mexicana. Pero sí, pues nada, es muy bonita porque, digo, volver a verla fue como muy bonito porque en ellas salen actores que yo admiro mucho. Los protagonistas pues son Sara García, la abuelita de México, como la Abuelita de conocemos México. nosotros. Fernando Soler, que es toda una dinastía, los hermanos Soler. Fernando fue, yo creo que, de los que más trabajó en el cine en la época de oro. Joaquín Pardavé, que es toda una leyenda también del cine en la época de oro. Y bueno, los hijos, Carlos López Moctezuma, nuestro gran villano favorito, que en poquitas películas lo logramos ver como persona buena, siempre fue el villano, uno de los más destacados. Y Miguel Inclán también sale ahí, no es uno de los hijos, pero es el héroe del pueblo, que también ahí sale siempre de villano. Tenemos a los otros hijos, Marina Tamayo, Emilio Tuero, Gloria Marín. Es una historia muy bella porque pues los padres siempre tienen como esta idea de dar lo mejor a los hijos hasta el último momento y se preocupan por tener una casa increíble y que los hijos la disfruten y tienen como todo un plan para esta noche que es muy importante en México, la Nochebuena y la puesta del nacimiento. Es muy marcado en esa época la religión, es importante decirlo, es muy marcada la religión dentro de
del cine. Las tradiciones, ¿no? Evocan mucho las todavía... tradiciones, sí, claro, las tradiciones, la religión. Sí, hay muchos sentimientos muy marcados dentro de la historia de la película y es muy importante decirlo porque, por ejemplo, la madre siempre era como la aceptación de ser quien provee el hogar y hay un momento muy emotivo en donde la hija le dice, mamá, es que necesitamos más cosas, mira, tú nunca has tenido ni alguien que te ayude aquí en la casa, ¿no? Entonces, porque la mamá sacrificaba todo para tener esa casa. Su misión en aquellos tiempos. Era su misión marcadísima, ¿no? Así también hay una frase que dice, a nosotros ahora nos rebota en la cabeza, pero en aquel entonces era, ¿no? Y la mamá dice, pero yo lo hago con gusto, lo hago por ustedes y porque los amo y porque amo a tu papá, ¿no? Y queremos lo mejor para ustedes. La educación de antes, eso era lo que se... Era la educación de antes, claro, y pues los... Un gusto porque no era realmente un desafío hacia ellas, ¿no? No, no era un desafío, o sea, la mujer estaba en su rol. Era que tenía que, sí, era un rol al que nacías pensando que la vida era así, que tenías que enamorar a los 16 y casarte a los 17 y empezar a tener hijos. Ahora lo vemos a distancia y pues es algo terrible, pero en ese entonces era muy normal y muchas mujeres en esa época pues se identificaban con esa figura de la mujer sumisa en la casa. Y bueno, el padre era impecable, tampoco es que fuera un esposo pegón, ¿no? Don Fernando Soler ahí, pues es un marido impecable que se ve que sin duda ha trabajado por y para sus hijos y sobre todo para su esposa. Darle las alegrías. De la casa. Claro. Y el compadre que ¿no? El mejor amigo que era el padrino de los hijos, que es aquí el bellísimo Joaquín. Y pues se luce con las picardías, porque pese a que es una película de un drama totalmente subido de tono, pues ahí de repente sale alguna picardía y es gracias a Joaquín Pardavé que siempre ponía como ese gesto de humor. Y fíjate que revisando noté que Juan Bustillo trabajó con ellos en otra película que es menos ruda que esta, que es de la siguiente película que vamos a hablar, que se llama Al son de la marimba. La hizo incluso un año antes. Son los mismos actores, sale Joaquín Pardavé. Y bueno, pues es una película mucho más amable, es mucho más generosa en el sentido de que te duele menos, ¿no? La historia es más alivianada que esta de la familia cuando los hijos se van. Y pues es muy interesante, ¿no? El día que estaba revisando las dos películas, dije, ay, ¿qué hacía Juan Musillo? O sea, pues vivían juntos, o sea, te lleva en ese entonces, no sé, supongo que te aventabas 2 meses trabajando en una película y realmente se forma una familia, ¿no? En un set, porque es gente que vive diario viéndose las caras, o sea, desde la gente que trabaja para que funcione la filmación, como los mismos actores, yo creo que por eso es que terminaban casados unos con otros con una facilidad tremenda, porque pues sí se daba ese encuentro de estar conviviendo meses enteros. Pasaban más tiempo en el set que en su casa. Sí, bueno, vuelven a ser pareja. Actualmente todavía hay esa situación, los que se dedican al cine se la pasan más tiempo en set que en casa, ¿no? Claro, por eso se sigue dando lo que nosotros llamamos el amor del hogar. Son unas ciertas indiscreciones que se dan, pero sí, claro, hay muchos amoríos todavía en los sets, en las películas que se filman actualmente. Y bueno, pues es muy interesante aquí que ver que en Al son de la marimba vuelven a ser pareja Fernando Soler y Sara García. Cosa muy interesante que muchos años después hay otra película también muy conocida que integra a la familia mexicana y que es un retrato de la familia mexicana en la ciudad, que se llama La familia Pérez, donde los protagonistas son esposos y Joaquín Pardavé. Un estilo mucho más cómico, más emocionante, pero al mismo tiempo también retratando una situación de una familia en la ciudad, con las mismas preocupaciones de tener a los hijos bien educados, bien estudiados y demás. Y pues bueno, ahí incluso ahí se nota mucho el clasismo, ¿no? La señora siempre quería parecer de la alta alcurnia y el esposo que no podía ya estirar más el dinero y bueno, hay ciertas
situaciones que vive en esa familia, que es bastante interesante el desarrollo y en qué termina también es muy interesante verla. No la incluimos acá, pero sería bueno hacer una revisión de la familia Pérez en algún momento. Quise compartir de la marimba porque justo es como un equilibrio entre una película que realmente es muy triste pero muy emotiva, como lo es Cuando los hijos se van, y en Al son de la marimba volvemos a ver a estos actores y lo impecable que puede ser su trabajo, porque pues logran llevar al público a otros sentimientos y a otras emociones, ¿no? Siendo mismos actores. El trabajo de dirección de actores de Juan Bustillo, pues sí fue muy marcado y muy interesante porque realmente estos actores, algunos eran bastante histriónicos en aquel entonces, era muy común que fueran muy teatrales porque solo existía el teatro antes de, ¿no? de ese cine. Y pues los actores estaban acostumbrados a estar en unos niveles muy altos de actuación. Y bueno, aquí se ve que Juan Bustillo los va adecuando de tal manera a que el, el, la actuación sea impecable. Además, Emilio Tuero cantaba increíble, ¿no? Había actores que eran cantantes y wow, es sorprendente, ¿no? Y bueno, pues no sé si pasamos a la siguiente película. Yo creo que o qué quieren cine, que... ahorita continuamos con la siguiente película. Yo creo que el cine tiene muchos momentos, ¿no? La importancia del cine es a veces son como espejos donde te representan ciertas historias que a veces tú también has pasado y que de alguna manera sirven a veces como ciertos, no lo puedo llamar ejemplos, pero sí como situaciones donde a veces valoras muchas cosas, que es lo que ahorita estamos tratando de que se tome estas referencias que estamos haciendo, porque yo creo que estamos en momentos donde existen todos los sentimientos a flor de piel, ¿no? Ahorita la gente está estresada, extraña a la familia, están como en esa situación de añoranzas. Entonces yo creo que el revisar todo esto de la historia, de la cultura, de todo lo que una película puede representar, nos ayuda a de repente tener como esas añoranzas de recuperar la situación de la familia, que es lo más importante, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que a mí me encanta, que yo veo aquí en los Estados Unidos, que la gente valora mucho, que los mexicanos no somos muy de familia, somos muy unidos, somos personas que todavía le dan ese valor y todavía tenemos muchas costumbres que nos hacen mantener la unión que es tan importante, ¿no? Porque la familia es la fortaleza. Y bueno, aprovecho para saludar a mi familia, que aunque están hasta México, saben que los tengo aquí en mi corazón. Y bueno, así pasa yo creo que en todas las familias, ¿no? La situación de que a veces las distancias o el tiempo nos separan, los lazos familiares que se han formado por todas estas enseñanzas que nos ha dado nuestra historia, nos mantiene unidos donde quiera que nos encontremos. Claro. Y importante destacar también es que, por ejemplo, estando ahora en casa, pues sí es muy importante compartir nuestra historia personal. El cine lo que hace es retratar realidades. Un cineasta en lo que trabaja es en retratar una realidad que le interesa, traer esa historia y hacerla una historia visual para empatar con mucha gente, ¿no? Parte del trabajo es ese, y yo creo que nuestros cineastas de la época de oro siempre lo hicieron impecablemente, retrataron a un México de rancherías, un México de pueblos bellísimos en los que había historias increíbles que contar y podemos hacer una lista enorme de todas las historias que hubo dentro del cine mexicano. Y también las historias de ciudad, ¿no? Hay también una gama impresionante de todas las historias que se dieron en la ciudad y lo que hacíamos pues era acercar a la familia mexicana a verse ahí mismo. Es por eso que hoy siguen siendo tan importantes y la gente las sigue volviendo a ver y las ve con añoranza, porque también es recordar la infancia. Nosotros
Yo creo que yo crecí amando el cine mexicano por influencia de mi mamá. O sea, a mí me emociona decir que para mí el cine mexicano es muy importante y yo, gracias a ella, es que logré ver cantidad de películas que pues en otro contexto no podría. Hoy nuestros hijos no ven tanto cine como quisiéramos. Pues creo que es momento ahorita que estamos descansando en casa, sentarnos a ver, retomar esas. retomar, invitarlos, vente, vamos a ver esta La hora de película. las palomitas. Claro, y yo de niña veía esto con mis papás y éramos, ya no sabíamos la historia una y mil veces, en las historias así No tristes, pues sería nos Pedro sentábamos, Infante, ya Cantinflas, era sabíamos, claro, mil veces verlas y las volvías y volvías a llorar con ellas y y nos volvías a senta, reír. exacto, ya nos sentábamos con la caja de Kleenex, ¿no? A llorar En el torito. con el torito, ¿no? Y el torito y las demás historias, ¿no? Nosotros los pobres, en la oveja negra, ¿no? La muerte de la abuela y todo el mundo en un ramón llorando, y un rincón cerca del cielo, y tantas películas que una y otra vez llorábamos y padecíamos. El mártir del Calvario en Semana Santa, ¿no? Tantas películas que retrataban también las tradiciones, como bien decías hace rato. Todas las tradiciones mexicanas están en algún momento retratadas en películas, todas estas épocas, incluso hasta el día de hoy. Y pues es emocionante de pronto recordar y traer a los hijos, sentarlos contigo y decir, vamos a ver esto porque te voy a hablar de mi historia a partir de esto. Y pones sus Porque a películas. fin de cuentas también se refleja en nuestro México antiguo, ¿no? Cuántas películas nos muestran lo que era un tranvía, los carros de aquellas épocas, las avenidas tan grandes que eran, a fin de cuentas los edificios con los que contábamos, que ahora es muy distinto cuando ya vemos nuestra ciudad como está ahora tan llena de cosas nuevas, ¿no? Entonces eso también es una añoranza de ver nuestro pasado en lo que se ha convertido ahora. Sí, creo que es muy importante darnos cuenta también que la historia de México, parte de la historia de México, pues se ha ido contando a través de estas películas. Es muy importante ahora considerar que el cine que se está haciendo actualmente en México, el cine independiente, hay mucho tipo de cine que desafortunadamente no tiene los nichos y las exhibidoras eh, suficientes para que se vea, pero hay muchas historias bellísimas contándose en este. Hace poco compartimos esta película bellísima, El Sembrador, de Melissa Elizondo, una directora muy linda, muy joven y muy sensible, que retrata justo la vida de un profesor en una escuela rural. Y entonces es muy emocionante ver esta película porque es hoy, está sucediendo, es parte de nuestra historia, porque además es Yo la vi, cuando tú me la recomendaste, yo la vi y sabes, a mí me trajo tantos recuerdos de cuando yo hice mi servicio social en aquel pueblo de Rancho Nuevo al que me mandaron por allá por Hidalgo. Y realmente es esa situación de ver que uno piensa que es que estamos en pleno siglo tan avanzados en tecnología, pero cuando tú te das cuenta de que todavía existen comunidades que viven todavía con esas carencias, donde a lo mejor apenas si tienen una carretera, que todavía no tienen vehículos para transportarse, que todavía viven una vida pues de ranchería, ¿no? Gente que tiene que trabajar en sus tierras para poder tener alimentos y todas esas historias a las que te llevan del reconocimiento, en este caso, de esa labor de este profesor que hace en esta película que estás mencionando, es muy interesante porque es una actualidad, no quiere decir que esto viene de épocas pasadas, sino que todavía hay sitios donde se viven esas realidades. Claro. Claro, y es muy importante entonces reconocer que estamos viviendo y que estamos siendo parte de la historia de este país y que haya cineastas maravillosos que ponen los ojos en donde tiene que ser en el momento exacto para que se retraten estas realidades. Eso es importante. Pero lo más importante es que como personas, nosotros, involucremos a nuestra familia en esto y decir, mira, aquí está, esto es una historia real en algún rincón de este México que todos amamos.
Hay que desempolvar esas películas que las dejaron algunos al olvido y que vale la pena recuperarlas y volverlas a vivir. Y como dices, en este caso para mí es el presumir a los latinos, el mostrarles lo que México ha sido capaz de lograr, ¿no? Transmitiendo a través de sus películas. Sí, yo creo que es importante compartirlo y es con mucho orgullo que podemos ver este cine maravilloso y recordarlo con tanto cariño porque finalmente también nos trae magníficos recuerdos de nuestra infancia y de la infancia de nuestros padres, porque yo recuerdo que mi mamá decía, no, es que mi mamá era así como esta persona, este personaje en esta película. Y bueno, mi mamá entraba en ese contexto de contar su infancia a través de películas que nos ponía, o que, bueno, en ese entonces pues era lo que había, porque mi mamá prendía cada tarde la televisión y eran 2 películas por día que veíamos por Canal 4 y la que cayera y ya mi mamá como que nos daba un contexto de las películas y ella tenía una memoria virtuosa como la tienen mis hermanas mayores hoy, ¿no? De decirte el nombre del director, mi mamá sabía el nombre del director, nombre del actor, con quién tuvo amoríos, o sea, mi mamá se dedicaba como a estudiar esa parte de, ¿no? Y hay mucha gente Los así. cines Se entonces te en el interés del emociona, cine. claro, ahí viene, ahí viene. No lo hurta uno, lo hereda. Pero bueno, hay maravillosas páginas incluso en Facebook que hablan de cine de época de oro, personajes en específico, directores, y dices, wow, qué fascinante es que haya gente que se dé a la tarea de traer este cine de la época de oro para que otras generaciones puedan disfrutarlo y compartirlo. Y lo vamos pasando otra vez de mano a mano. Para mí eso es fascinante. O sea, yo no he dejado y no me voy a cansar de compartir el cine mexicano y ni a sus maravillosos directores porque son la escuela. O sea, uno decir, bueno, te preguntan, ¿y por qué te gusta el cine? ¿Y por qué decides en este momento hacer cine y compartir el cine? Bueno, pues porque yo admiré a muchos directores y a muchos actores y me enamoré de otros, ¿no? Y me rompían el corazón y demás, ¿no? Viéndolos en televisión. Jaime Fernández, por ejemplo, si está en mi top 10 de novios del cine mexicano, por supuesto, ¿no? El día que conocí a su hija, hará 2 años de eso, alguien me dijo, ¿no? En casa del indio me dijeron, mira, Tere, ven, te queremos presentar a algo. Te juro que al entrar ella al pasillo, la miré y dije, wow, eres hija de Jaime Fernández. Es el mismo rostro y dije, déjame abrazarte porque yo necesito, ¿no? Así, con urgencia abrazar a un Fernández. Es fascinante, o sea, sí, definitivamente es algo que disfruto muchísimo y que bueno, estas historias no te cansas de compartirlas porque realmente es muy rico. Los guiones de la época de oro fueron guiones bellísimos, escritos con una pasión y con una intensidad y con, con la idea única de que fueran realmente historias que nunca se olvidaran y que se pudieran compartir y que trascendieran, ¿no? Si quieres ser, creo que si quieres ser recordado, no solo como cineasta, sino como persona en la vida, es como poniendo un poquito de tu granito de arena en el qué es lo que te apasiona y quieres contarle al mundo que es este pedacito, esta película, este cortometraje, este 5 minutos. Creo que cualquiera de esas historias visualmente te pueden enamorar y tu idea y perspectiva de la vida. Hay películas que te cambian la vida, definitivamente. Y personajes y actores. Vamos a hablar de la siguiente película porque tenemos que dejar una gran tarea a nuestros invitados del día de hoy para que las vean este fin de semana y después nos compartan qué les pareció. Bueno. Sí sería interesante, ¿no? Para que así... Exacto. Estamos ya casi aquí armando un cineclub, ¿no? Ven la película. Eso sería bueno, eso sería una muy buena Estaría increíble, porque ahorita pues me encantaría ver si la gente quiere preguntar alguna cosa o otra. Estoy aquí muy claro, si tienen alguna pero sí, que nos pueden dejar ahí sus mensajes o sus preguntas si tienen algo. Mira, justo estoy viendo un mensaje hermoso de mi hermana Elvira. Elvira, te quiero mucho, hermanita. Las extraño ya todas mis hermanas. Ella es una inspiración también para ver y contar el cine. Y decía, hay que recordar el contexto en que las veía, ¿no? Llevando tu silla a donde las proyectaban, porque obviamente en el pueblo no había sala de cine. En
mi pueblo sucedía eso, ¿no? Ponían una manta, hubo un hombre que tuvo el amor y la pasión de llevar el cine a mi pueblo, pero en mi pueblo hace muchos años, cuando mi mamá era niña, pues no había salas de cine. Entonces, mi mamá nos contaba, ¿no? Montaban una manta, y él tenía su proyector, ¿no? De cine maravilloso, y pues la gente si quería ver cine tenía que llevar su sillita. Y ahí iban todas las familias, pues. Bueno, los papás llevaban sillas, los pequeñitos se sentaban en la tierra ahí, pero todos gozaban de ver este cine. Era Es otra pregunta por aquí. algo que unía. A ver, cuéntame, no, es que no veo. Dice Saludos. una pregunta, Rodolfo Martínez pregunta, ¿cómo se llama la película de Joaquín Pardavé donde la visita una provincia de España y un coro de niños le canta una canción mexicana y una joven española baila y canta la bamba? No sé si es esa película. No, Nos están dejando no sé, tarea, ¿eh? mis apuntadoras no están, ahí mi hermana Carmen es la que debería estar aquí de apuntadora mía. No, le prometo ponerla en los comentarios el nombre de esa película, junto con el link si es que lo encontramos. También nos están mencionando de Tintán, por supuesto, otra de los grandes del cine. Jorge Negrete, María Félix. Es mi favorito, Tintán era nuestra siguiente película, justo. Y no sé, me costó mucho trabajo. Mi actor favorito, el amor de mi vida. Pero bueno, la siguiente película, hablemos un poquito de ella. Prometo responder la de Joaquín Pardavé terminando esta proyección. Me asesoraré con mi hermana Carmen. No me gusta usar las redes sociales, me gusta más como platicar. Y también tenemos que ejercitar la mente y la memoria, ¿no? Es más bonito que estar checando en internet. Bueno, la siguiente película es el Revoltoso. Justo querían hablar de Tintán. Y es padrísimo porque Tintán es el amor de mi vida, como ya lo dije. Desafortunadamente hay un dato curioso en esta historia de amor rota, y es que Tintán murió justo el día que yo nací. Exactamente el mismo día, él a las 8 de la mañana murió, a las 6:30 de la tarde estaba naciendo. Un 29 de junio. Un 29 de junio, dejémoslo ahí. Ya el que quiere investigar está muy bien. Pero sí, es muy triste, que justo, bueno, era como que mi emoción siempre es compartir películas de Tintán porque siempre hallaba que alguno de los personajes se parecía a alguien que conozco. En este caso siempre decíamos que el Revoltoso era mi papá, ¿no? Pero bueno, esta película es muy interesante, es de otro director maravilloso, la película es de 1951, anda rasguñando también la época de oro, casi no entra, pero Gilberto Martínez Solares, que fue un director que también tuvo su buena época y muchísimas películas él filmó. La historia que contaban es que Tintán sí le daba dolor de cabeza. O sea, Tintán sí se dirigía solo, ¿no? Y entonces a veces se le escapaba, a mitad de rodajes, se iba de fiesta, paraban las filmaciones, y eso es carísimo. Parar una filmación es carísimo, ¿no? Pero Tintán lo hacía, o sea, era un atrevido. No es con el que hizo las mejores películas, pero Gilberto sin duda lo catapultó a hacer cosas increíbles. Esta película, El Revoltoso, mi favorita no es ella, sino El Ceniciento, esa es la que más me gusta a mí. Pero El Revoltoso quise traerla, es de 1951, el director, decíamos, es Gilberto Martínez Solares. Es una historia padrísima en la que el hombre se mete en 1500 líos porque le encanta involucrarse en todas las vidas y en todas las situaciones que llega a ver durante el transcurso de la historia, ¿no? Entonces sí, todos los vecinos lo conocen como el Revoltoso, y él enredaba todas las situaciones, y bueno, al pobre Marcelo lo mete en un lío tremendo. Así, ¿no? Todos tenemos un vecino revoltoso y algunas veces hemos sido también revoltosos. Yo sí me considero alguna vez revoltosa, y cambiar las historias es muy divertido también hacer ese tipo de maldades. Para Tintán tendríamos que hablar toda una tarde o dedicar un programa a él porque sí tiene muchísimas películas que ver.
comprometida, ¿eh? Sí, yo con muchísimo gusto. Y es más, me encantaría invitar a alguien que es experto en Tinder. Me encantaría. No sé si me está viendo Jaime Aparicio, pero lo vamos a invitar porque él es mi maestro, mi amigo. Jaime, saludos, te esperamos por aquí. Sí, si nos estás viendo, auxilio. Si no nos estás viendo, te haremos llegar la invitación. La invitación para que hablemos de Tintán y de esas maravillosas películas y de lo maravilloso que era cantando Tintán. Jamás nadie canta la canción contigo mejor que él, ni con tanta pasión. Bueno, yo lo hago mientras guiso, pero no sé si le echo el mismo caché. Y bueno, estas 4 películas las quise traer porque justo quería equilibrar un poco que tanto Una cita de amor como esta película de Cuando los hijos se van, sí es un poco triste. Entonces, si se van a echar esa película, amigos, les recomiendo que después de esas 2 películas vean El Revoltoso, lleven sus Kleenex y vean El Revoltoso o vean Al son de la marimba para que se pongan de buenas y cambiemos, veamos también, notemos cómo nuestras emociones pueden cambiar como si fuéramos pañuelos que se lleven viento, ¿no? Como en el sub y bajas, ahorita las emociones son a los bordes, entonces hay estamos en casa, pero incluso el cine puede provocar eso en nosotros. Si vemos 2 películas seguidas, y mira qué interesante esto, del mismo director, con los mismos actores, si las ponemos juntas, Cuando los hijos se van y Al son de la marimba, así, mira, como montaña rusa las emociones, ¿no? En los sentimientos, ¿no? Vamos a estar del llanto a la risa y de la risa al llanto de nuevo. Pero Sony también nos dice que de los hermanos Soler también muy buenas películas que se han vivido. Sí, también tendríamos que hacer un apartado para la dinastía Soler. Creo que podría citar una película que me fascina. Quiero mandarle antes un abrazo y un beso a Antonio Lojero, que me estás viendo, te quiero mucho. Te mando un abrazo muy fuerte. Bueno, ya, después de este paréntesis. La película que más me gusta y en donde hay 3 de ellos, 3 de los Soler, que es muy importante, espero que la conozcas, Sensualidad. Es la versión, Sensualidad. Esa película, la protagonista es Ninón Sevilla. Y no sabes qué maravilla de película. Sale Fernando Soler, Andrés Soler, y creo que el otro Soler, Fernando es el protagonista, Andrés es su compañero de trabajo, y si no mal recuerdo, bueno, a lo mejor me van a corregir, pero es Julián el otro. Y es una historia... Le mandamos saludos, que nos está mandando saludos por ahí. Moni, hola, te quiero, amiga, un beso. Sí, bueno, pues es muy interesante. O sea, esa película, si pueden buscarla y encontrarla, que creo que sí está en internet, es una película bellísima, que es como no sé si conozcas la película El Ángel, una película extranjera que es muy triste, la historia de un hombre al que una mujer le destroza la vida. O sea, la versión del Ángel Azul mexicana es Sensualidad, Ninón Sevilla en sus mejores años, súper bien dirigida. Hablando de los Soler, pues ya que nos están pidiendo que hablemos de ellos, mi favorito era Don Andrés, que creo que también hizo con Tintán muchísimas películas, es el padrino del Ceniciento, ¿no? Y él también era un personaje muy variado y diferentes tipos de personajes de manera impecable. O sea, Andrés Soler, Fernando Soler, Julián, todos ellos eran impecables. Y algunos dirigían, ¿no? Julián, Fernando, incluso llegaron a dirigir sus propias películas. Tenemos que hablar también en un mundo aparte de los hermanos Soler. Es que yo creo que del cine hay tanto de qué hablar que bueno, yo creo que tenemos que empezar a hacer cine por lo menos una vez al mes. Ciclos de cine, porque habrá que hablar, no sé, época para directores, época para actores, ¿no? Géneros, podemos hacer de géneros. Es increíble, o sea, es muy vasta. Me siento muy orgullosa de ser mexicana solo por el cine, ¿no? O sea, el cine sí es vasto. Así es que no hay pretexto de permanecer en casa, estamos dando muy buenas ideas para que ustedes tengan este tiempo que ahorita estamos resguardados, donde nos estamos cuidando y cuidando a los demás. Tenemos mucho por hacer, lo que pasa es que a veces se nos cierra la imaginación o a veces nos sentimos abrumados por el estrés, pero miren, tenemos mucho que retomar. Creo que hemos hablado de tantas películas, de tantos actores,
que ojalá ya hayan tomado nota y si no vuelvan a ver el video para que de alguna manera se vayan interesando en estas películas tan emotivas que el cine mexicano nos ha dejado como un legado. Sí. Y algo que es muy interesante, y mi película extra de la que quiero hablar no es mexicana, no es una película mexicana, no es de la época del cine de oro, y la traje porque creo que hay algo de lo que casi no hablamos como familia, que es este camino y este andar hacia la vejez. ¿Qué sucede con un matrimonio cuando te das cuenta que empiezas a envejecer? ¿Qué sucede cuando pues los hijos ya no están, ¿no? Como esto que hablábamos de cuando los hijos se van. La importancia de esta película y por qué la traje, dije, voy a poner una cereza diferente en este pastel. No tiene que ser mexicana. Mi idea era, no tiene que ser mexicana, pero tiene que estar dentro de un contexto en el que nos invite a reflexionar, porque también estamos guardados en casa, no, o sea, está bien padre disfrutar con los hijos y demás, pero dediquémonos un ratito a la pareja y sentémonos a platicar con ellos y resultan historias increíbles, ¿eh? Esta película es argentina, del año 2001, se llama El hijo de la novia, el director es un hombre maravilloso, Juan José Campanella, y el por qué decidí traerla es una historia bellísima sobre un matrimonio en el que ella tiene un padecimiento, el Alzheimer. Entonces, creo que es un poco esta reflexión que tiene el esposo para él, cómo está viviendo ella en una casa a hogar, la tienen ahí porque pues la atienden mejor y lo que sea. Y es como una reflexión del padre el qué está haciendo, ¿no? Con su mujer teniéndola lejos. Él no cumplió todo lo que ella hubiera querido, llevaron un matrimonio increíble. El hijo es el maravilloso Ricardo Darín, que pues todos lo conocemos por El secreto de sus ojos, que fue una película que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera hace algunos años. Es el mismo director, Juan José Campanella. Y bueno, todos conocemos a Ricardo Darín. Quizá no conocemos a la pareja, a los padres de Darín en esta película. Son Héctor Alterio y Norma Leandro, son dos maravillosos actores. El hijo de la novia no está en Netflix ahora, pero sí hay, creo, una película que se llama La historia oficial, que es una película que se filmó por ahí de los 80s con otro director argentino y que habla un poco del contexto de la historia de las abuelas de la Plaza de Mayo. Ahí, Héctor Alterio y Norma Leandro ya salen como pareja cinematográfica. Es muy interesante. Yo cuando vi esta película, La historia oficial, la vi después del hijo de la novia. Yo primero vi El hijo de la novia. Sin embargo, es bellísimo ver cómo hay parejas en el cine que se consolidan y que crees que podían haberlo hecho increíble fuera de un set cinematográfico. Ver estas dos películas juntas, porque lo hice también hace tiempo, es fascinante. Y bueno, quise traer El hijo de la novia como una cereza aparte de lo que es el cine mexicano y demás, porque hay algo muy importante que me encantaría recalcar. Y aprovecho para mandar un saludo a Ángel Romero, increíble amiguito desde Colombia, nos está viendo. Beso a todos mis amigos en Colombia, los quiero muchísimo. Y bueno, justo porque la gente no ve cine latinoamericano y también nos acerca a nuestras propias historias. Hay cine bellísimo latinoamericano que sí me encantaría que viéramos. Hay directores increíbles como Juan José Campanella, que incluso ha trascendido a la Argentina. Hay otros más argentinos que son increíbles, pero justo las historias de Campanella estaría bueno darle una revisada, porque también es como para que las podamos ver en familia y es muy interesante la obra de Campanella. Pues yo creo que mandamos a todos los saludos, a Moni Rivera, a Janice, a Mari Godínez, a todos los que están presentes. No vamos a dar nombres para no dejar a nadie omitido, Sí, no, pero la verdad muchos. es que estamos muy contentos con toda esta oportunidad que tenemos de renombrar lo que es nuestro cine, como tú dices, de sentirnos orgullosos del trabajo que han hecho estos grandes actores, los directores y todo, que siempre, como decimos, todos los que están atrás de cámara, porque bueno, cuando uno entra en esta parte del cine y te das cuenta
de todo lo que conlleva una filmación, es un mundo mágico, de todo el estrés que representa, de todo lo que tienes que resolver en un momento de crisis. Entonces, digo, para nosotros ya es muy cómodo sentarnos y por eso les invitamos este fin de semana que están en casa, quédense a ver el cine. Y aprovecho ahorita que me acordé de los que están detrás de cámaras, Helber Valencia, que es nuestro coach, que gracias a él estamos por aquí. Agradecemos su gran ayuda, cómo nos dirige. Y bueno, a todos los que nos están viendo, esperamos que estén contentos con esta nueva etapa que vamos a empezar a abrir, porque vamos a trabajar los días viernes, que de alguna manera Fundación Marzoni tiene la intención de que hablemos los días martes de cuestiones de salud, pero los días viernes como que es más para el descanso, para esparcirnos en cuestión cultural. Y vamos a empezar a tratar todos estos temas. El próximo viernes también tenemos un invitado especial, David, que nos va a hablar sobre tradiciones en cuestión de cultura en el folclore mexicano. Entonces, sí, la verdad es que si tienen ahí alguna sugerencia, podemos ir aceptando. Saben que esto es para ustedes, para de alguna manera aquellos que no conocen de nuestra cultura empiecen a conocer lo que a nosotros nos ha tocado vivir y gozar de estas experiencias, ¿no? Porque lo que decíamos, el cine ha sido un espejo de muchas historias que de repente suelen ser muy emotivas y que nos ayudan día a día a tener más expectativas, ¿no? De lo que es aprender a vivir, a estar aquí con esa fortaleza de lo que es la familia. Sí, es importante marcar lo que nos puede, de hecho, es muy importante que compartamos con la familia con quienes estamos compartiendo casa y cuarentena, el que compartamos, y el cine se presta mucho a eso, como al diálogo, algo que también es importante recalcar que en México tenemos y que yo aprecio muchísimo y no lo cambio por nada, es las charlas de sobremesa, ¿no? Creo que se dan en otra parte del mundo. Aquí hay gente que se avienta 2 horas de sobremesa en charlas increíbles. Hablemos de nuestra historia con nuestra gente. Contemos todo lo que tengamos que contar, compartamos. Y está bien padre que también podemos tener reuniones virtuales con nuestra familia y hablar de cine y hablar de todo lo que quieran. Siempre es muy interesante el poder contar con tantas. El mexicano no se cansa de contar historias. Y sobre todo, ¿sabes qué? Es muy bonito también que hablamos de historias mágicas, ¿no? Yo recuerdo que mi mamá nos contaba muchísimas leyendas maravillosas y que podemos compartir de voz en voz con nuestros hijos y con los amigos de nuestros hijos y demás. Pero por cierto, Jorge, te amo, hijo, ya vi que nos mandaste saludos a Ruth y a mí. Acá nos están viendo también. Les mando saludos a los hijos y a Carlos, que también nos está viendo. Un abrazo, un beso. Y pues nada, invitarlos a que si quieren mandar alguna petición de algún director, algún actor o películas en especial, algún género, Marzoni, para que ahí podamos resolver. Si hay dudas respecto a lo que platicamos hoy, lo voy a hacer, lo prometo. Y bueno, nada, pues estaría interesante si quieren hablar de algún tema en especial de cine en alguna otra ocasión, pues encantado. Es un tema muy vasto. Así es, Alina, también te mandamos saludos y a toda tu familia. Y bueno, pues qué alegría poder haber compartido esta tarde contigo, Tere, esos cafecitos que tanto añoramos, aquellas noches de pláticas largas que nos hacen falta, pero... Ya vendrán esos días, hagamos los virtuales por lo menos en nuestro mes de cumpleaños. Así felicidades es. A todos los que cumplen años este mes, que somos nosotros todos. Celebremos la vida sana, no dejemos de procurar la salud. Y nada, pues sí, es muy importante, es importante que continuemos en casa, nos quedemos tranquilos en casa y que mantengamos este buen ánimo. Y no hay nada mejor que hacerlo con un buen tazón de palomitas o de fruta picada y una buena película. Creo que eso no es. Que en cuestión de salud, lo primero hay que fomentar el ánimo, la alegría para poder mantener un sistema inmune
que nos defienda ante cualquier virus que esté presente. Y como decimos, yo creo que hay que agradecer esta oportunidad que tenemos de estar en casa, de estar con familia, los que tenemos esa oportunidad. Y de alguna manera seguirnos cuidando, porque yo les digo, hasta que no nos declaren que ya no hay ahorita algún caso que estén en gravedad, hay que seguir tomando todas las normas. Me es difícil todavía ver por ahí algunos grupos que de repente ponen que eso ha sido una gran mentira, que eso es algo inventado, que los gobiernos... ahorita dejémonos de esas situaciones. Yo creo que hay que aprender a cuidarnos en estos momentos, que si te cuidas tú, me cuidas a mí y cuidas a todos los demás, a tu familia, que es lo que debes de valorar. Y no hay que dejarnos caer todavía, hay que seguir con el uso del cubrebocas, el lavado de manos frecuente, aunque se les desgasten las manos, dicen que se desgastan, es una gran mentira. Pero sí es muy importante seguir manteniendo las reglas hasta que veamos que los índices han bajado. Esto quizás va para largo, pero lo más importante es buscar estos momentos donde hay que aprovechar nuestra casa, hay que aprovechar nuestra familia, hay que unificar fuerzas y bueno, ya dejamos ahí una tarea para que se pongan a ver este fin de semana con toda esta participación que Tere nos dio. Sí, ya vi que nos están dejando más tareas, hagan un programa de Cuenta la Leyenda. ¡Wow! Ay, sí, hay muchas leyendas padrísimas que compartir y esas estarían increíbles. Pero pues ya que Ruth nos cuente si podemos eso, estaría increíble. Y nada, pues muchas gracias, Ruth, muchas gracias a la Fundación Helber, muchas gracias. Es bien padre compartir cine, hacer cine, ver cine, siempre será para mí un placer y una pasión inagotable. Les agradezco mucho la invitación. Me divertí muchísimo reviendo estas películas otra vez, moría de risa con el revoltoso. Espero que lo hagan también y que disfruten en casa. Y nada, pues a ver cine mexicano, que hay muchísima variedad para compartir. Tenemos mucho por ver todavía. Sí, tenemos mucho por ver y compartir. Pues les agradecemos mucho, nos vemos pronto, los esperamos el martes, ya saben, 5 de la tarde hora de México, 6 de la tarde hora de Miami, y les damos las gracias y esperamos que pasen un fin de semana agradable con la familia y no coman muchas palomitas, ¿eh? Coman frutita picada que es más fresca. Besos a todos, saludos, Aleme. Los queremos. Muchísimo, besos.